Hola. ¿Alguna vez has sentido que ser cristiano es una misión imposible que requiere sacrificios sobrehumanos y un templo de hierro? Hoy quiero mostrarte que, en realidad, la fe cristiana es una aventura apasionante y más sencilla de lo que muchas veces nos hacen creer. Bienvenidos a Viaje Bíblico, el canal donde exploramos las historias y enseñanzas de la Biblia como nunca antes, con pasión, con alegría y con un toque moderno que te dejará con ganas de saber más. Quédate conmigo, porque en este video de hoy descubriremos la verdad detrás de la pregunta que tantas veces nos hacemos: ¿ser cristiano es realmente difícil? Si has llegado hasta aquí, no te vayas. Tenemos un recorrido emocionante y lleno de revelaciones, donde hablaremos de las palabras de Jesús, las cartas de Pablo y las historias del Antiguo Testamento, todo para que entiendas cómo la Biblia responde esta interrogante. ¿Listos? Vamos a comenzar. Acompáñame hasta el final y lo verás claro. Para entender el tema central, necesitamos remontarnos a las raíces mismas de la fe cristiana. Mucha gente cree que ser cristiano implica vivir en un monasterio o cumplir con una lista interminable de prohibiciones. Pero si miras la Biblia de forma global, te darás cuenta de que lo primero que Dios busca es una relación sincera con nosotros. Desde Génesis, vemos que Dios caminaba con Adán y Eva en el huerto, mostrándonos que su deseo original era la comunión, no la opresión. Así que, cuando Jesús vino al mundo, su mensaje no fue "sé perfecto o ni lo intentes". Al contrario, Él dijo: «Vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar». ¿Te fijas en la diferencia? Dios no exige perfección inalcanzable, sino que anhela tu corazón y tu disposición a amar y ser amado. Por eso, ser cristiano tiene mucho más que ver con confiar que con sufrir. Esa es la clave, amigo. La Biblia también nos presenta historias de personas reales que vivieron sus propias luchas, como Moisés, David o incluso Pedro, quien negó a Jesús 3 veces. No eran superhéroes sin defectos, eran personas comunes y corrientes a las que Dios transformó y utilizó de maneras extraordinarias. Cuando pensamos que ser cristiano es difícil, muchas veces confundimos obediencia con esclavitud. En realidad, el Señor nos ofrece una libertad que va más allá de lo físico o lo religioso. ¿Qué tal si miramos a David? Tenía miedos, cometió errores graves, pero Dios lo llamó un hombre conforme a mi corazón. Eso no suena a un Dios que exige perfección, ¿verdad? Más bien suena a un Padre que entiende nuestra condición humana y que valora nuestra sinceridad, incluso en medio de nuestras caídas. Así que, si sientes que no eres lo bastante bueno para seguir a Jesús, la Biblia nos recuerda que Él ama trabajar con personas imperfectas. Y ahí está su fortaleza. Ahora bien, quizás te preguntas, ¿por qué entonces muchas personas hablan de un cristianismo lleno de reglas, sacrificios y rituales complicados? La clave está en que con frecuencia confundimos la esencia de la fe con estructuras religiosas que se han ido acumulando a lo largo de los siglos. Pero la esencia permanece: amor a Dios y amor al prójimo. Cuando Jesús fue interrogado sobre el mandamiento más importante, respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo». Esa es la raíz, y de ahí se derivan todas las demás enseñanzas. Así que, cuando alguien dice que ser cristiano es difícil, a lo mejor está pensando en tradiciones humanas que, si bien pueden tener su valor, no son la base verdadera de la vida en Cristo. Por eso, si te enfocas en la verdadera esencia, vas a encontrar que es mucho más liberador de lo que imaginas. Prueba y verás la diferencia. Hablemos un poco de la palabra discípulo, tan común en los evangelios. Muchos la asocian con dejarlo todo y sufrir. Sin embargo, ser discípulo, en el tiempo de Jesús, significaba ser un aprendiz que caminaba cerca de su maestro para absorber no solo su conocimiento, sino su forma de vida. Y eso es lo que Jesús nos ofrece: caminar con Él, conocerlo personalmente y, poco a poco, parecernos más a Él. Cuando lo ves de esa manera, ser cristiano no se basa en cuántas reglas cumples, sino en cuánto te conectas con el corazón de Dios. Por supuesto, esa conexión nos lleva a vivir de una manera distinta, pero es un cambio que brota del amor, no de la imposición. Imagina aprender de alguien que te ama incondicionalmente. ¿Crees que sería una carga insufrible? Yo diría que es un privilegio transformador. Esa es la invitación, una relación de amor, no un calvario de obligaciones. Caminar junto a Él lo cambia.
Ahora bien, no vamos a negar que seguir a Cristo implica cambios profundos en nuestra manera de actuar, pensar y sentir. Es inevitable que algo suceda en nuestro interior cuando recibimos su amor. Pero esos cambios no provienen de una lista de prohibiciones, sino de un corazón que va siendo moldeado por la gracia. Tal vez dejes de practicar hábitos destructivos, o te sientas impulsado a perdonar a alguien que te hirió. Puede que al principio se sienta extraño, porque no estamos acostumbrados a ese tipo de amor incondicional. Pero conforme conoces más a Dios, su Espíritu comienza a transformar tu interior. De pronto, cosas que antes te parecían imposibles, como amar a tu enemigo o dejar de criticar constantemente, empiezan a ser parte de ti de forma natural. Eso no es difícil en el sentido opresivo de la palabra. Es un proceso de liberación, aunque a veces implique incomodidad. Y en esa incomodidad, Dios se manifiesta con mayor fuerza. ¿Buscas inspiración y guía en tu vida? Este libro es una recopilación de los versículos más poderosos y significativos de la Biblia. Descubre la palabra de Dios y renueva tu fe. Encuentra paz y dirección en momentos de incertidumbre. Adquiere el libro en el link de la descripción. ¿Te has fijado en que, a menudo, confundimos a Dios con una especie de policía cósmico, listo para castigarnos al menor error? Esa visión distorsionada hace que la gente perciba el cristianismo como una carga insoportable. Sin embargo, la Biblia describe a Dios como un padre amoroso que disciplina a sus hijos, sí, pero con el fin de formarlos, no de humillarlos. Hebreos 12 dice que Dios nos corrige porque nos ama, no porque disfrute vernos sufrir. Cuando interiorizamos eso, entendemos que las pruebas o correcciones no son un obstáculo para la fe, sino oportunidades para crecer. Imagina a un padre enseñándole a su hijo a caminar, lo sostiene, lo anima y, cuando el niño se cae, no lo reprende con ira, sino que lo levanta una y otra vez. Así es Dios con nosotros. Esa no es la clase de relación que deberíamos etiquetar como difícil, sino como formativa. Allí radica la verdadera esperanza, no el temor, sino la formación. Otro punto interesante es la comunidad de creyentes. A veces, las iglesias o grupos cristianos pueden volverse lugares de juicio y chisme, y eso sí que lo hace todo más complicado. Pero ese no es el diseño de Dios. En los Hechos de los Apóstoles vemos una comunidad que compartía lo que tenía, oraba unos por otros y se animaba en la fe. La Biblia nos enseña que somos un cuerpo, donde cada uno cumple una función y necesita de los demás. Cuando vivimos ese compañerismo genuino, ser cristiano se convierte en algo más agradable y edificante. Sí, somos humanos y podemos equivocarnos, pero si mantenemos el enfoque en el amor y la unidad, no será un entorno de crítica, sino de crecimiento mutuo. Ser cristiano no está pensado para ser una aventura solitaria. Dios nos diseñó para conectarnos, para servirnos y para que, en el proceso, su amor se refleje entre nosotros. Juntos, encontramos fuerza, ánimo y más gozo. Tal vez pienses, de acuerdo, entiendo la teoría, pero en la práctica, ¿cómo se vive un cristianismo sencillo y pleno? La Biblia nos da algunas pautas claras. Primero, la oración es nuestra línea directa con Dios, no un mero ritual repetitivo. Segundo, la lectura de la Biblia. Ahí descubrimos el carácter de Dios, sus promesas y ejemplos de vida real. Tercero, la comunidad. Rodearte de personas que también quieren crecer en la fe te ayuda a mantenerte firme. Finalmente, el servicio. Cuando sirves a los demás, experimentas el corazón de Cristo y te das cuenta de que la vida cristiana no es solo recibir, sino dar. ¿Difícil? Puede llevar disciplina y cambios de hábitos, pero cuando lo haces por amor, se convierte en un gozo. Es como aprender a tocar un instrumento. Lleva tiempo y esfuerzo, pero cuando comienzas a fluir con la música, descubres que todo valió la pena. Y ese gozo supera cualquier idea de dificultad, créeme, lo hace. Hablando de la Biblia, un pasaje que me encanta citar es Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces la gente lo usa como lema para ganar competencias, pero su significado va más allá. Quiere decir que, en medio de situaciones difíciles, la presencia de Cristo nos da la fuerza para perseverar. Esa es la diferencia fundamental. No estamos solos tratando de ser buenos por nuestras propias fuerzas, sino que contamos con el poder de Dios obrando en nosotros. Y cuando experimentas esa ayuda divina, te das cuenta de que las cosas que te parecían imposibles,
como amar a alguien que te lastimó, si pueden suceder. ¿Eso suena difícil? Tal vez a nivel humano lo sea, pero aquí entra el factor sobrenatural. Entonces, en vez de sentirlo como una carga, comienzas a ver la vida cristiana como un camino de fe y confianza, en el que Dios suple tus carencias. Esa es la clave de todo. Por supuesto, no todo es color de rosa. Hay momentos de duda, persecución o tristeza. Jesús mismo advirtió que en el mundo tendríamos aflicción. Pero también dijo, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué implica eso? Que en medio de las tempestades de la vida, contamos con alguien que no solo nos comprende, sino que ya triunfó sobre el mal y la muerte. Esa certeza cambia nuestra perspectiva. No vivimos con temor, sino con esperanza. Y esa esperanza es la que hace que ser cristiano sea un camino más llevadero, aun en medio de las pruebas. No significa que no vayamos a llorar o sentir dolor, sino que tenemos un refugio y una promesa que van más allá de las circunstancias actuales. Así, lo que parece difícil, se transforma en una oportunidad para ver la mano de Dios obrando en lo imposible. Ese tipo de fe no se compara con nada. Es una luz en la oscuridad, siempre presente, siempre. Otro aspecto valioso es reconocer que cada cristiano tiene su propio proceso. A veces nos obsesionamos con compararnos. Él ora más que yo, ella sirve mejor que yo, aquel conoce más la Biblia. Esa competencia malsana crea una sensación de exigencia inalcanzable. Pero Dios no nos mide a todos con la misma vara, Él ve el corazón y sabe en qué etapa estamos. Recuerda la parábola de los talentos, a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Cada cual fue evaluado según lo que había recibido, no según lo que tenían los demás. Esto nos habla de un Dios que entiende nuestras capacidades y circunstancias. Si dejamos de competir y empezamos a amarnos y a animarnos mutuamente, descubriremos que, lejos de ser difícil, la vida cristiana es una caminata llena de gracia compartida. Y en esa gracia, cada uno crece a su ritmo, pero todos avanzamos. Y esa es la belleza, no hay competición, solo comunidad. ¿Qué papel juega el arrepentimiento en todo esto? A menudo se presenta como un peso, pero la palabra griega, metanoia, significa cambio de mente. No es un castigo divino, sino un llamado a renovar nuestra forma de pensar y alinearla con la perspectiva de Dios. Arrepentirse no es llevar una etiqueta de pecador miserable, sino reconocer que nuestras acciones o pensamientos iban en una dirección equivocada y decidir regresar al camino de la gracia. Sí, puede doler admitir que hemos fallado, pero ese dolor es liberador cuando entregamos nuestras culpas a quien puede quitarnos el peso de encima. Así, el arrepentimiento se convierte en la puerta a una nueva oportunidad, no en un castigo interminable. Esto reafirma que ser cristiano no es cuestión de cumplir con ritos penosos, sino de vivir en un constante proceso de transformación, donde la culpa se cambia por perdón y la vergüenza por un abrazo de Dios. Ese abrazo lo cambia todo, sin duda, amigo. Ahora bien, es normal que, en ciertos momentos, nos sintamos abrumados o desanimados. Podemos pensar, no soy lo bastante santo, no conozco la Biblia como debería, sigo cometiendo errores. Pero recuerda que la santidad no es solo ausencia de pecado, sino presencia de Dios en tu vida. Y la Biblia se comprende mejor cuando la lees con la intención de conocer a Dios, no de acumular información. En cuanto a los errores, Dios sabe que somos polvo. Él no se sorprende de nuestras debilidades, más bien espera que acudamos a Él para recibir gracia. Cuando entiendes esto, la carga de tener que ser perfecto se disuelve. En su lugar, quedas con la emoción de descubrir cada día cómo Dios puede moldearte un poco más a su imagen. Y eso, más que difícil, es emocionante. ¿Quién no querría vivir una vida con propósito y transformada por un amor tan grande? Es el tipo de vida que cobra sentido, por supuesto, gozo. Finalmente, recordemos que ser cristiano se trata de una relación viva con Jesús, no de una lista de objetivos imposibles. Él nos enseñó a orar diciendo, Padre nuestro. ¿Te imaginas dirigir esas palabras a un Dios lejano e inalcanzable? No tendría sentido. Pero si piensas en un Padre amoroso que te escucha y te recibe, todo cambia. Entender que somos hijos de Dios nos da identidad y propósito, y elimina la idea de que debemos ganarnos su aprobación a base de obras titánicas. Es un cambio de mentalidad radical,
dejamos de ver a Dios como un juez y empezamos a verlo como un Padre que ya nos ama. De esa fuente nace una vida nueva, donde obedecer deja de ser un castigo y se convierte en la respuesta natural al amor recibido. Así, descubrimos que ser cristiano no es difícil, sino una aventura llena de gracia y esperanza. No es una carga, es un regalo que invita a vivir libre. Y bien, hemos llegado al final de este viaje. ¿Ves cómo ser cristiano no tiene por qué ser un peso insoportable? Se trata de una relación con un Dios que te ama, te comprende y está dispuesto a guiarte. Sí, hay desafíos, cambios y una transformación continua, pero todo está envuelto en gracia y amor. Si algo quiero que te lleves hoy es la convicción de que no estás solo. Tienes a Cristo, tienes la Escritura y tienes una familia espiritual dispuesta a crecer contigo. Te invito a compartir este video con amigos que también necesiten escuchar que la fe no es una cárcel, sino un espacio de libertad. Gracias por acompañarme en Viaje Bíblico. Suscríbete si aún no lo has hecho, deja tu like y un comentario con tu experiencia personal. ¿Has sentido alguna vez que ser cristiano era demasiado difícil? Cuéntamelo. Nos vemos en el próximo Viaje Bíblico. Hasta pronto, y recuerda, en Cristo, todo es posible, amigo.